Una boda de 10 millones de pesos, planificada al milímetro para unir a dos de las figuras más prominentes de la Ciudad de México, se desvaneció en el silencio de un ático en Polanco. No fue un escándalo financiero ni una infidelidad descubierta lo que detuvo el evento del año. Fue el sonido del papel rasgado, el eco de un llanto infantil capturado por una cámara de seguridad y 30 segundos de metraje que revelaron una crueldad tan profunda que ni todo el dinero del mundo podría ocultar. Aquella noche, Alejandro Vargas, el titán detrás del conglomerado tecnológico Vargas Corp, no perdió una prometida. Descubrió que el verdadero amor que había estado buscando para su hija no llevaba vestidos de diseñador ni posaba para las revistas de sociedad, sino que tenía las manos callosas de tanto cuidar y un corazón que ya había sido roto y reconstruido por el dolor más inmenso que un ser humano puede soportar. La historia que conmocionó a México no comenzó con la cancelación de una boda, sino con los pedazos de un dibujo arrojados a una trituradora. Aquella noche de noviembre, el aire en el exclusivo barrio de Polanco, en la Ciudad de México, era inusualmente frío, un presagio de la tormenta que estaba a punto de desatarse en el penthouse más codiciado del Paseo de la Reforma. Alejandro Vargas, un hombre que había construido un imperio de la nada tras la trágica muerte de su esposa Mariana, estaba a punto de cometer el error más grande de su vida. Su prometida, Isabella Reyes, la influencer con más de 5 millones de seguidores y un rostro que parecía esculpido por los mismos dioses, era la envidia de toda la alta sociedad. Su boda, un evento de 10 millones de pesos con una lista de invitados que incluía a políticos y celebridades, estaba a solo unas semanas de distancia. Sin embargo, todo ese castillo de apariencias y lujos estaba construido sobre cimientos de arena y una sola imagen, un solo acto de crueldad inimaginable, sería la ola que lo derrumbaría, todo en un instante irreversible y doloroso. El detonante no fue una discusión acalorada ni un secreto revelado, sino algo mucho más simple y por ello infinitamente más devastador. Un dibujo infantil. Un trozo de papel cartulina donde su hija de 6 años, Camila, había plasmado con crayones de colores vivos a su familia. Un sol sonriente, una figura alta que era su papá, un ángel en el cielo que era su mamá Mariana, y junto a ella una mujer de sonrisa amable y cabello recogido. Esa mujer no era Isabela, la futura madrastra que le regalaba muñecas caras, pero nunca su tiempo. Era Elena Torres, su niñera. Un regalo de cumpleaños hecho con la inocencia pura de una niña que solo veía amor, y que Isabela, en un arrebato de celos venenosos, no pudo soportar. El vídeo de la cámara de seguridad que Alejandro revisaba por costumbre para ver a su hija, se convirtió en el testigo silencioso de un acto de barbarie emocional que le helaría la sangre en las venas. La pantalla de su celular, en medio de una reunión crucial con inversionistas de Monterrey, se iluminó con una notificación de actividad inusual en la sala principal. Al abrir la aplicación, Alejandro sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La imagen era nítida, el audio desgarrador. Vio a Isabela impecable en un vestido de diseñador que costaba más que el salario anual de la mayoría de las personas, sosteniendo el dibujo de Camila con un desprecio palpable. Esta gata no se merece nada de ti, ¿entiendes? Nada, escuchó gritar a su prometida mientras la pequeña Camila, con el rostro inundado en lágrimas, suplicaba que no lo hiciera. Es para Elena. Es su cumpleaños, por favor, Isabela, no. Sollozaba la niña, pero sus palabras se perdían en la furia de una mujer que veía en ese simple gesto un desafío a su autoridad y a su futuro rol como señora de la casa. El acto que siguió fue de una frialdad metódica y brutal que dejó a Alejandro sin aliento.
Isabela no solo rompió el dibujo, lo hizo pedazo por pedazo, mirando a los ojos llorosos de Camila con una expresión de triunfo macabro. Cada rasgadura era un golpe al corazón de la niña. Los colores vibrantes, que representaban la seguridad y el afecto, se convirtieron en fragmentos informes de papel. Y no se detuvo ahí. Con una calma aterradora, caminó hacia la cocina, arrojó los restos a la trituradora de documentos de la oficina de Alejandro y presionó el botón. El zumbido del motor se mezcló con el grito desgarrador de Camila. Un grito que no era de un simple capricho, sino del dolor profundo de ver cómo su único gesto de amor puro era aniquilado frente a sus ojos por la persona que supuestamente iba a convertirse en su nueva madre. En ese preciso instante, atraída por los gritos, Elena Torres entró en la habitación. La niñera, una mujer de 50 y tantos años con una mirada que contenía una tristeza antigua pero serena, no le dedicó ni una sola palabra a Isabela. Su mundo se redujo a la pequeña figura temblorosa de Camila. Ignoró por completo los insultos que Isabela comenzó a proferirle, llamándola sirvienta mediocre y muerta de hambre. No reaccionó cuando la influencer le prometió que su primer acto como la señora Vargas sería despedirla y asegurarse de que nunca más trabajara con una familia decente. Elena simplemente se arrodilló, envolvió a Camila en un abrazo protector y comenzó a susurrarle palabras de consuelo al oído, meciéndola suavemente mientras la niña se aferraba a ella como si fuera su único salvavidas en medio de un océano de crueldad. Alejandro cerró la videollamada sin una sola palabra de disculpa a los inversionistas. El acuerdo multimillonario que estaba a punto de cerrar se volvió insignificante. Un fuego gélido, una furia que no sentía desde la muerte de Mariana, recorrió su cuerpo. En menos de 5 minutos estaba en el estacionamiento de la Torre Mayor, subiendo a su auto blindado y conduciendo por el caótico tráfico de la Ciudad de México con una sola imagen grabada en su mente: el rostro de su hija descompuesto por el dolor y la mirada de suficiencia de Isabela. Durante el trayecto, los últimos 8 meses de relación pasaron ante sus ojos como un fraude. Las sonrisas calculadas, el afecto fingido por Camila frente a las cámaras, los regalos ostentosos, todo había sido una actuación, una estrategia brillante para casar al viudo más codiciado del país, y él, ciego por la soledad, había caído en la trampa, cuando el ascensor privado se abrió directamente en 1960. El penthouse, la escena que lo recibió, fue surrealista. Isabela estaba recostada en el sofá de diseño italiano, navegando por su Instagram con una tranquilidad pasmosa, como si nada hubiera ocurrido. El aire estaba impregnado de una normalidad tan falsa que resultaba asfixiante. Camila se había encerrado en su habitación y desde la cocina Alejandro pudo ver a Elena con la espalda encorvada sobre el fregadero, tratando inútilmente de recuperar algún trozo reconocible del dibujo de la trituradora, con las manos manchadas de tinta y el rostro surcado por una pena silenciosa que no era suya, pero que sentía como propia. En ese momento, Alejandro no vio a una empleada, vio a una madre tratando de reconstruir el corazón roto de su hija, y la decisión que había estado formándose en su mente se solidificó como el acero. La confrontación fue breve, precisa y letal. Alejandro no levantó la voz. Su tono era tan bajo y controlado que resultaba más aterrador que cualquier grito. «Se acabó, Isabela», dijo, y en esas 3 palabras se condensaba el fin de todo. La mujer lo miró, primero con incredulidad, luego con una furia que descompuso sus facciones perfectas. Comenzó a gritar sobre su reputación, sobre el contrato con la revista de Sociedad para la exclusiva de la boda, sobre cómo sus 5 millones de seguidores se enterarían de su humillación. Amenazó con destruirlo, con pintarlo como un monstruo.
Alejandro simplemente levantó su teléfono y le mostró los 30 segundos de vídeo que lo habían cambiado todo. El color desapareció del rostro de Isabela. La influencer, cuya carrera dependía de una imagen de perfección y bondad, supo que estaba acabada. Ese vídeo era su ruina. Isabela recogió sus cosas con una violencia contenida, arrojando ropa de diseñador y joyas en maletas de lujo, mientras lanzaba una última maldición. «Prefieres a una maldita criada antes que a una mujer de mi clase. Están locos, todos ustedes», gritó justo antes de que las puertas del ascensor se cerraran, sellando su salida definitiva de sus vidas. En el silencio que siguió, el único sonido era el eco de sus palabras venenosas. Alejandro no sintió alivio, solo un profundo vacío y una culpa abrumadora por haber permitido que esa mujer se acercara tanto a su hija. Corrió hacia la habitación de Camila y la encontró acurrucada bajo las sábanas, su pequeño cuerpo todavía sacudido por sollozos ahogados. Se sentó a su lado, la abrazó y le permitió llorar todo el dolor que llevaba dentro, sintiendo cada lágrima como una acusación directa a su ceguera. Esa noche, en la penumbra de la habitación infantil, Camila le confesó todo. Con la honestidad brutal de los niños, le contó que Isabela siempre le había dado miedo, que sus sonrisas se sentían frías y que nunca la miraba a los ojos cuando creía que nadie las veía. Le dijo que había hecho el dibujo porque Elena era la única persona, además de él, que la hacía sentir segura desde que mamá Mariana se había ido al cielo. Le contó que Elena le preparaba su chocolate caliente como a ella le gustaba, que conocía el nombre de todos sus peluches y que por las noches, cuando tenía pesadillas, era Elena quien se sentaba a su lado y le cantaba nanas en voz baja hasta que se volvía a dormir. Cada palabra de su hija era un puñal en el corazón de Alejandro, revelándole una verdad que había estado frente a él todo el tiempo, pero que se había negado a ver. A la mañana siguiente, después de una noche en vela, Alejandro comenzó a ver a Elena con otros ojos. Ya no era solo la eficiente y discreta niñera que mantenía la casa en orden y a su hija cuidada. Empezó a recordar pequeños detalles que antes había pasado por alto. La forma en que Elena miraba a Camila cuando creía que nadie la observaba, con una mezcla de amor infinito y una profunda melancolía. Cómo guardaba cada garabato y cada manualidad de la niña en una caja especial, como si fueran tesoros invaluables. Recordó haberla escuchado una noche a través de la puerta entreabierta, contándole a Camila historias de estrellas y constelaciones con una voz suave y culta, usando palabras que una simple niñera no suele conocer. Se dio cuenta de que durante 4 años, una extraña había cuidado el alma de su hija con más devoción que nadie. Decidido a entender, convocó a Elena a su despacho en el penthouse después de dejar a Camila en el colegio. La mujer entró con su habitual compostura, pero Alejandro, por primera vez, notó el cansancio grabado en -200, las líneas finas alrededor de sus ojos y la forma en que sus hombros se curvaban ligeramente, como si llevara un peso invisible. Le pidió que se sentara y con una delicadeza que no solía emplear en sus negocios, le preguntó por su vida antes de llegar a su casa. La pregunta pareció romper una presa invisible dentro de ella. Con la mirada perdida en los rascacielos que se veían desde la ventana, Elena Torres comenzó a desvelar una historia que dejaría a Alejandro completamente conmocionado y avergonzado de su propio juicio superficial. Elena no siempre había sido niñera. Hubo un tiempo, no muy lejano, en que era la doctora Elena Torres, una respetada y brillante catedrática de Historia del Arte en la UNAM. Sus clases eran legendarias, sus publicaciones aclamadas. Tenía una vida plena, una carrera que amaba, un matrimonio y una hija, Sofía, que era la luz de su existencia. Pero el destino, a veces, es un artista cruel.
A los 23 años, justo después de graduarse con honores de 1900, la misma universidad donde su madre enseñaba, Sofía fue diagnosticada con una forma agresiva de leucemia, y a partir de ese día, el mundo de Elena se desmoronó, pieza por pieza, con una lentitud tortuosa. Su vida académica, sus pasiones y sus sueños quedaron relegados a un segundo plano, eclipsados por la única misión que importaba: salvar a su hija. La enfermedad de Sofía se convirtió en un agujero negro que lo devoró todo. Primero fueron los ahorros de toda una vida, invertidos en tratamientos experimentales y consultas con especialistas en Houston. Luego, Elena tuvo que abandonar su cátedra, pidiendo una licencia indefinida que sabía que nunca terminaría, para dedicarse en cuerpo y alma al cuidado de su hija. Pasaba los días y las noches en hospitales, aprendiendo terminología médica que nunca quiso conocer, luchando contra la burocracia de los seguros y manteniendo una sonrisa valiente para Sofía, incluso cuando su propio corazón se rompía en 1000 pedazos. El estrés y el dolor también comenzaron a erosionar su matrimonio. Su esposo, Ricardo Morales, un hombre de negocios con más ambición que escrúpulos, no pudo soportar la presión. La traición de Ricardo fue el golpe más bajo y cruel. Justo cuando los médicos le dieron a Sofía un pronóstico de 6 meses de vida, él decidió que ya había tenido suficiente. La abandonó, no solo a ella, sino a su hija moribunda. La acusó de obsesionarse con una causa perdida, de estar desperdiciando su vida y su dinero en algo inútil. Le dijo que su dolor la había vuelto una mujer amargada y que él necesitaba seguir adelante. Elena, demasiado devastada para luchar, simplemente lo vio marcharse. Se quedó sola para afrontar la peor pesadilla de una madre, sosteniendo la mano de su hija mientras la vida se le escapaba lentamente, mientras el hombre que había jurado amarla en la salud y en la enfermedad construía una nueva vida lejos de su sufrimiento. Sola y desesperada, Elena vendió todo lo que tenía: su hermoso departamento en 1900, la colonia Condesa, las joyas de su madre, incluso su invaluable colección de libros de arte de primera edición. Cada centavo fue para un último tratamiento experimental en una clínica privada en Suiza, una última esperanza a la que se aferró con todas sus fuerzas. Viajó con Sofía, cuidándola en el avión, leyéndole sus poemas favoritos, prometiéndole que todo estaría bien, aunque ambas sabían que era una mentira piadosa. El tratamiento no funcionó. Sofía murió en sus brazos, en una habitación de Minnesota, hospital estéril y lejana, susurrando un último «Te amo, mamá». Con ese último aliento, una parte de Elena murió también. Regresó a México con las cenizas de su hija y un alma completamente destrozada. Sin dinero, sin carrera, sin familia y cargando con una deuda emocional impagable, Elena se encontró a la deriva. Fue entonces cuando, revisando anuncios de empleo por pura necesidad, vio la oferta de la familia Vargas. Buscaban una niñera para una niña de 2 años que acababa de perder a su madre. Le pareció una señal, una extraña y dolorosa simetría del destino. Ella había perdido a su hija, Camila había perdido a su madre. Quizás, solo quizás, 2 almas rotas podrían ayudarse a sanar mutuamente. Se presentó a la entrevista sin mencionar su pasado académico, simplemente como una mujer mayor, con experiencia en el cuidado de niños. Fue contratada y durante 4 años volcó todo el amor maternal que le quedaba, todo ese amor que ya no podía darle a Sofía, en la pequeña Camila. Alejandro escuchaba la historia en un silencio abrumado, sintiendo una profunda admiración y una vergüenza aún más profunda. Comprendió la tristeza en los ojos de Elena, la razón de su devoción casi feroz por Camila. No era el trabajo de una empleada,
Era la misión de una madre que había encontrado una segunda oportunidad para amar. Para confirmar los detalles y, movido por un impulso protector que no entendía del todo, contrató discretamente al mejor investigador privado de la ciudad. Los hallazgos del investigador no solo confirmaron la historia de Elena, sino que añadieron detalles aún más desgarradores que pintaban un cuadro de una crueldad casi inconcebible por parte de su exmarido. El informe del detective reveló que Ricardo Morales no solo la había abandonado. Durante los últimos meses de vida de Sofía, mientras Elena pasaba noches en vela en el hospital, Ricardo ya estaba viviendo una doble vida. Tenía una segunda familia en Monterrey con otra mujer y un hijo pequeño. Había estado desviando fondos de sus cuentas conjuntas, supuestamente para tratamientos, pero en realidad para financiar su nueva vida, dejando a Elena con deudas masivas. El divorcio fue una farsa legal en la que Ricardo, con la ayuda de abogados sin escrúpulos, argumentó inestabilidad mental por parte de Elena debido al duelo, quedándose con todos los bienes matrimoniales. Elena, demasiado agotada y rota para luchar, simplemente había firmado todo, queriendo solo que la dejaran en paz con su dolor. El informe también detallaba la vida actual de Elena. Vivía en un minúsculo departamento en Nezahualcóyotl, a casi 2 horas de distancia de Polanco, un lugar humilde que contrastaba brutalmente con el lujo en el que trabajaba cada día. El detective descubrió que apenas comía para ahorrar dinero y que la mitad de su sueldo, mes tras mes, era donado anónimamente a una fundación de investigación contra la leucemia infantil. No tenía vida social, ni amigos, ni hobbies. Su única conexión con el mundo, su única razón para levantarse cada mañana era Camila. La niña no solo era su trabajo, era su ancla, el faro que le impedía hundirse por completo en el océano de su pena. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Esa mujer era una santa moderna disfrazada de niñera. Una tarde, unos días después de la partida de Isabela, Alejandro observaba desde el umbral de la sala de juegos. Elena estaba ayudando a Camila con una tarea escolar sobre el árbol genealógico. Vio a su hija dibujar las ramas de la familia con concentración. Había dibujado a su abuela, a sus tíos, a él mismo y un ángel para su mamá Mariana. Luego, con la naturalidad aplastante de la infancia, dibujó una nueva rama junto a la de Alejandro y escribió Elena. La niñera, al verlo, le corrigió con suavidad, explicando que ella era una amiga muy especial, no parte de la familia. Pero Camila, con una terquedad inusual, insistió: «En mi corazón, tú eres mi familia, Elena. Eres mi mamá de la tierra», dijo la niña. Elena no pudo responder, simplemente la abrazó con fuerza, y Alejandro tuvo que darse la vuelta para que no vieran las lágrimas en sus ojos. Fue en ese preciso instante que la verdad lo golpeó con la fuerza de un rayo. Había pasado los últimos años buscando desesperadamente una figura materna para Camila en los lugares equivocados. La había buscado en las galas benéficas, entre las hijas de sus socios, en las portadas de las revistas de sociedad. Había valorado la belleza, el estatus y la imagen pública, creyendo que eso era lo que su hija necesitaba. Qué ciego había estado. La verdadera madre, la que el corazón de su hija ya había elegido, siempre había estado allí, en silencio, preparando el desayuno, curando rodillas raspadas, contando cuentos antes de dormir. No tenía glamour ni millones de seguidores, pero poseía algo infinitamente más valioso, un amor incondicional, forjado en el fuego del dolor más profundo. Mientras tanto, la ruptura con Isabela Reyes se convirtió en el escándalo mediático del año. Los tabloides y los programas de chismes se dieron un festín. Isabela, experta en manipular la narrativa, se pintó a sí misma como la víctima.
publicando fotos en blanco y negro con leyendas crípticas sobre corazones rotos y promesas incumplidas. Sus seguidores, un ejército de fieles, lanzaron una campaña de odio contra Alejandro, llamándolo insensible y cruel. Pero en el penthouse del Paseo de la Reforma, lejos del ruido digital, algo mucho más profundo y real estaba comenzando a florecer en silencio. Una conexión entre Alejandro y Elena, basada en la admiración mutua y el amor compartido por Camila, comenzaba a tomar forma. El enfrentamiento legal con Isabella y su padre, un influyente abogado, fue tan breve como el que terminó su relación. Exigieron una compensación de $2 millones por daños a la imagen y ruptura de contrato. Se presentaron en la oficina de Alejandro con un aire de superioridad, listos para una larga batalla legal. Alejandro no dijo nada. Simplemente proyectó en la pantalla gigante de la sala de juntas el vídeo de Isabella destruyendo el dibujo y gritándole a su hija. El abogado palideció, reconociendo la aniquilación total que ese vídeo representaría para la carrera de su hija. Retiraron todas las demandas de inmediato. Isabella se fue, no sin antes escupir una profecía venenosa. Ninguna mujer decente querrá ser el segundo plato después de tu criada. Esa misma noche, con la Ciudad de México extendiéndose como un mar de luces a sus pies, Elena pidió hablar con Alejandro. Con una calma y una dignidad que lo conmovieron profundamente, le confesó que con el tiempo había desarrollado sentimientos por él. Le dijo que admiraba su dedicación como padre y la bondad que escondía bajo su fachada de empresario implacable, pero también le dijo que había enterrado esos sentimientos en lo más profundo de su corazón, consciente de su lugar, del abismo social que los separaba y que nunca se habría atrevido a soñar con algo más. Hablaba no como una empleada, sino como una mujer, revelando una vulnerabilidad que la hacía aún más hermosa a los ojos de Alejandro. Alejandro, por su parte, escuchó en silencio, procesando la confesión. Después de un largo momento mirando a esa mujer que había sufrido tanto y que aún así tenía la capacidad de amar tan profundamente, le confesó su propia verdad. Le dijo que desde la muerte de Mariana, su corazón se había sentido muerto, cerrado para siempre, que su relación con Isabella había sido un intento desesperado de llenar un vacío, un error monumental, y que ella, Elena, con su fuerza silenciosa, su infinita bondad hacia Camila y su alma resiliente, había logrado algo que creía imposible, había hecho que su corazón volviera a latir. No era una simple atracción, era un profundo respeto que se estaba transformando en algo mucho más poderoso. Los días que siguieron fueron una danza delicada de emociones no expresadas. Paseaban con Camila por el bosque de Chapultepec, compartían cenas silenciosas después de que la niña se durmiera y hablaban durante horas, no como jefe y empleada, sino como dos almas que se reconocían en sus cicatrices. Camila, con la percepción aguda de los niños, se dio cuenta del cambio en la atmósfera. Ya no había tensión, solo una calidez y una armonía que no había sentido desde que su madre vivía. Una noche, mientras veían una película los tres juntos en el sofá, la niña tomó la mano de Alejandro y la de Elena y las unió. Así está mejor, dijo con una sonrisa satisfecha. Ahora sí parecemos una familia de verdad. Ese simple gesto rompió las últimas barreras entre ellos. Ocultar lo que estaba sucediendo se volvió imposible. Los paparazzi, que todavía acechaban el edificio esperando una exclusiva sobre la ruptura, los captaron un fin de semana saliendo a comprar helado, riendo como una familia normal. La foto, con Alejandro mirando a Elena con una ternura inconfundible, fue la portada de todas las revistas. Los titulares fueron brutales y sensacionalistas. El millonario olvida a la influencer con la niñera.
de la mansión a la cocina, la nueva conquista de Vargas, la Cenicienta de Polanco. La historia se convirtió en un circo mediático y Elena, una mujer que siempre había vivido en la discreción, fue arrojada a los leones sin piedad. La ferocidad del ataque mediático superó todas las expectativas. Elena se convirtió en el blanco favorito de los tabloides. Desenterraron su pasado, pero lo retorcieron para que se ajustara a su narrativa. Publicaron fotos de ella como una joven y vibrante catedrática junto a imágenes actuales, más cansada y envejecida por el dolor, con pies de foto crueles sobre cómo el tiempo no había pasado en vano. La trágica historia de la muerte de su hija Sofía fue distorsionada y utilizada para pintarla como una mujer inestable y desesperada, una oportunista que buscaba reemplazar a la hija que perdió con la heredera de un millonario, aferrándose a un viudo vulnerable para asegurar su futuro. Cada artículo era una puñalada, cada titular, un insulto a su dolor. El golpe más devastador, sin embargo, vino de una entrevista exclusiva que su exmarido, Ricardo Morales, concedió a una famosa revista de chismes. Oliendo la oportunidad de ganar dinero y notoriedad, Ricardo pintó un retrato monstruoso de Elena. La describió como una mujer obsesiva que había despilfarrado todos sus bienes en tratamientos inútiles, ignorando los consejos de los médicos. Afirmó que había perdido el juicio tras la muerte de Sofía y que ahora, en un acto de desesperación, se había aferrado a un hombre rico para reconstruir su vida a costa de él. Sus mentiras estaban hábilmente entrelazadas con medias verdades, lo que las hacía sonar creíbles para un público ávido de escándalo, y cada palabra que pronunciaba era un clavo más en el ataúd de la reputación de Elena. El veneno de los medios comenzó a filtrarse en la vida de Camila. En su exclusivo colegio privado, la niña empezó a sufrir las consecuencias. Los padres de sus compañeros, alimentados por los chismes y el clasismo, instruían a sus hijos para que se mantuvieran alejados de la hija del millonario que se enamoró de la criada. Camila volvía a casa llorando casi todos los días, preguntándole a su padre por qué la gente era tan cruel con Elena, si ella era la persona más buena del mundo. La inocencia de su hija chocaba frontalmente con la malicia de un mundo que no podía entender una historia de amor que desafiaba sus prejuicios y sus rígidas barreras sociales. El acoso se volvió tan insidioso que afectó sus notas y su alegría de vivir. Alejandro estaba furioso. La rabia que sentía era volcánica. Estaba listo para usar todo el peso de su imperio, su poder y su dinero para aplastar a cada periodista, cada tabloide y sobre todo a Ricardo Morales. Quería lanzar a su ejército de abogados para demandarlos hasta la ruina, para destruir sus carreras y sus vidas, de la misma manera que ellos estaban tratando de destruir a Elena. Pero fue ella, con la sabiduría serena de alguien que ya lo había perdido todo una vez, quien lo detuvo. Le tomó la mano, lo miró a los ojos y le dijo que la venganza solo alimentaría el fuego, que la única forma de ganar esa guerra no era descendiendo a su nivel, sino resistiendo con dignidad, protegiendo a Camila y dejando que la verdad saliera a la luz por su propio peso. Pero la situación se precipitó cuando Ricardo Morales, envalentonado por su nueva fama y asesorado por el padre de Isabela, hizo su jugada maestra. Presentó una demanda legal exigiendo el 50% de cualquier patrimonio que Elena pudiera obtener en un futuro matrimonio con Alejandro. Su argumento se basaba en supuestos créditos no saldados de su acuerdo de divorcio, una reclamación fraudulenta, pero que técnicamente tenía una base legal lo suficientemente sólida como para iniciar un largo y costoso litigio. Era un chantaje puro y duro, diseñado para presionar a Alejandro y hacer que la relación con Elena fuera tan problemática y cara que simplemente la abandonara para evitar el escándalo.
Isabela Reyes, viendo la oportunidad perfecta para su venganza, se alió públicamente con Ricardo. Juntos lanzaron una campaña de difamación coordinada y brutal. Isabela usó su plataforma en redes sociales para impulsar el hashtag La Niñera Trepadora, que se volvió viral en cuestión de horas. Publicaba historias manipuladas, insinuaciones y mentiras veladas, alimentando a sus millones de seguidores con una narrativa tóxica. Ricardo, por su parte, concedía entrevistas cada vez más venenosas, añadiendo detalles inventados sobre la supuesta inestabilidad de Elena. El objetivo era claro: hacer la vida de Elena tan insoportable, tan públicamente humillante, que se viera obligada a marcharse por su propia voluntad, rompiendo así el corazón de Alejandro y validando su profecía. Y una noche, la presión finalmente la rompió. Elena se rindió. Mientras Alejandro y Camila dormían, preparó una pequeña maleta en silencio, con lágrimas corriendo por su rostro. Escribió 2 cartas, una para Alejandro y otra para Camila, con la mano temblorosa. En ellas, les explicaba que los amaba más que a nada en el mundo, pero que no podía permitir que su presencia destruyera sus vidas. Les decía que merecían paz y felicidad, y que ella se había convertido en un obstáculo para eso. Con el corazón hecho pedazos, se preparó para desaparecer, para volver a la nada de la que había venido, convencida de que su sacrificio era el acto de amor más grande que podía ofrecerles. Pero mientras se dirigía sigilosamente hacia la puerta principal, con la maleta en la mano, se encontró con una pequeña figura de pie en el pasillo oscuro. Era Camila, la niña, con ese sexto sentido infalible que tienen los niños para el dolor de quienes aman. Había intuido que algo andaba mal. Se había despertado y la estaba esperando. La escena que siguió rompió y recompuso el corazón de Elena en un solo instante. Camila no dijo nada, simplemente corrió hacia ella y se aferró a sus piernas con una fuerza desesperada, llorando en silencio. Suplicaba sin palabras, con la fuerza de su abrazo, que no la abandonara, que no la dejara como lo había hecho su mamá Mariana. «No te vayas, Elena, por favor, no te vayas», susurró Camila con la cara enterrada en el abrigo de Elena. «No me importa lo que diga la gente, no me importan los señores malos de la tele. Solo me importas tú. El amor es más fuerte que las palabras feas, ¿verdad?» Papá dice que sí. En ese momento, Alejandro, despertado por el murmullo, apareció en el pasillo. La imagen de Camila aferrada a Elena, que lloraba en silencio, le partió el alma. Vio las cartas sobre la mesa del recibidor, las leyó en cuestión de segundos y sin decir una palabra, las rompió en 1000 pedazos delante de ella. No habría despedidas, no habría sacrificios. Esa noche, los 3 tomaron una decisión. Lucharían juntos. El amor verdadero merecía ser defendido sin importar el costo. La contraofensiva de Alejandro fue silenciosa, rápida y demoledora. Mientras él y Elena fortalecían su frente unido en casa, su investigador privado trabajaba día y noche, siguiendo el rastro del dinero y las mentiras de Ricardo Morales. El detective descubrió pruebas irrefutables de fraude fiscal y desvío de fondos. Encontró la cuenta bancaria en las Islas Caimán, donde Ricardo había escondido el dinero que le robó a Elena durante la enfermedad de su hija. Y no solo eso, también descubrió que su nueva familia en Monterrey no era tan nueva. La relación había comenzado años antes de que Sofía enfermara, lo que significaba que su traición había sido mucho más larga y calculada de lo que Elena jamás imaginó. Cada prueba era un clavo en el ataúd de Ricardo. Al mismo tiempo, otro equipo de investigadores se centró en Isabela Reyes. Su pasado, que ella había trabajado tan duro para blanquear, resultó ser mucho más turbio de lo que nadie imaginaba. Descubrieron un patrón de comportamiento predatorio. Antes de Alejandro, había estado comprometida con otros 3 hombres adinerados y mayores que ella. En cada caso,
La relación terminaba abruptamente poco antes de la boda, y cada vez Isabela lograba salir con un generoso acuerdo de confidencialidad para evitar que se revelaran detalles embarazosos. Había 3 denuncias por extorsión que habían sido silenciadas con dinero. Isabela no era una influencer enamorada, era una estafadora profesional con un modus operandi muy bien definido. Las pruebas fueron presentadas de forma privada y contundente. El abogado de Alejandro se reunió con Ricardo y le mostró el dossier, las transferencias bancarias, las actas de nacimiento de su otra familia, las pruebas del fraude. El mensaje era simple: retire la demanda, emita una disculpa pública y desaparezca para siempre, o este expediente se hará público y pasará el resto de su vida en la cárcel. Ricardo, al ver su vida entera de mentiras expuesta, firmó la renuncia a todas sus reclamaciones, sin dudarlo. La reunión con Isabela fue aún más breve. Ella intentó resistirse, amenazando con un último escándalo, hasta que Alejandro le mostró una carpeta con los testimonios de sus exprometidos y, como golpe de gracia, una copia del vídeo de su crueldad hacia Camila, listo para ser enviado a todas las cadenas de noticias del mundo. Su rendición fue total e incondicional. Con los chacales neutralizados, era el momento de cambiar la narrativa pública de una vez por todas. Alejandro convocó una conferencia de prensa en el hotel más lujoso de la Ciudad de México. Ante un centenar de periodistas de todos los medios nacionales e internacionales, hizo algo que nunca antes había hecho. Abrió su corazón. No habló como un empresario, sino como un hombre, como un padre, y contó la verdadera historia de Elena Torres. No la niñera trepadora, sino la catedrática brillante que lo sacrificó todo por el amor a Ann, su hija, la mujer que transformó el dolor más atroz en un amor sanador para otra niña que también había perdido a su madre, el alma gentil que había salvado a Camila de la tristeza. Pero el anuncio que dejó a todos sin palabras fue la creación de la Fundación Sofía Torres para la investigación de la leucemia infantil. Alejandro anunció una donación inicial de su propio patrimonio de $100 millones, un capital semilla para construir el hospital pediátrico oncológico más avanzado de 1900 América Latina. En un solo movimiento, la narrativa cambió por completo. Elena ya no era la mujer que quería el dinero del millonario, era la mujer que había inspirado al millonario a usar su fortuna para salvar las vidas de miles de niños. Su historia de sacrificio personal se convirtió en un símbolo de esperanza y altruismo a escala nacional, silenciando a todos sus críticos. Y entonces, en el momento que paralizó al país y se convirtió en la imagen del año, Alejandro Vargas, uno de los hombres más poderosos y reservados de México, se arrodilló frente a todas las cámaras. No era un gesto teatral, era una declaración de principios, una bofetada a la hipocresía de una sociedad que juzgaba por la clase y no por el carácter. Con la voz quebrada por la emoción, le pidió a Elena Torres, que lo veía todo desde el penthouse junto a Camila, que se casara con él. Declaró que el amor verdadero no conocía cuentas bancarias ni apellidos y que ella era la mujer más fuerte, digna y noble que jamás había conocido. Era el final de cuento de hadas que nadie esperaba, sucediendo en vivo y en directo. La respuesta de Elena, transmitida por teléfono en directo a través de los altavoces de la sala, conmovió a toda la nación. Con una voz serena pero firme, aceptó, pero puso sus propias condiciones, demostrando una vez más su increíble integridad. No quería una boda ostentosa ni un circo mediático. No se convertiría en una mujer trofeo que pasaba sus días en salones de belleza y eventos sociales. Quería volver a dar clases, quizás en la universidad o a través de la fundación. Quería ser amada por quien era, no transformada en lo que la sociedad esperaba de la esposa de un millonario. Sus condiciones no eran exigencias, eran una declaración de su propia identidad,
y Alejandro las aceptó con lágrimas de admiración. Los meses que siguieron a la propuesta fueron una batalla constante, pero ahora luchaban juntos. Los paparazzi seguían acampados fuera de su edificio, pero la narrativa de los medios había cambiado drásticamente. Ahora los presentaban como una historia de amor inspiradora, un cuento de hadas moderno. En el colegio de Camila, los comentarios maliciosos cesaron, reemplazados por la curiosidad y el respeto. Pero el cambio más significativo vino de las personas a las que la historia de Elena había tocado. Empezaron a llegar cartas y correos electrónicos de antiguos alumnos de la UNAM, compartiendo historias sobre la profesora extraordinaria que había cambiado sus vidas, describiendo su pasión, su inteligencia y su inmensa humanidad. Lentamente, la imagen pública de Elena se transformó. Ya no era definida por su papel de niñera, sino por su pasado como académica y su futuro como filántropa. Las primeras familias ayudadas por la Fundación Sofía Torres comenzaron a dar entrevistas, hablando con gratitud sobre la esperanza que les habían dado. Las fotos de Elena ya no eran robadas por paparazzi. Eran imágenes de ella consolando a una madre en un hospital o leyendo un cuento a un niño en tratamiento. Las imágenes de ella con Camila, llevándola al colegio bajo la lluvia o ayudándola con sus tareas, ya no se veían como el trabajo de una empleada, sino como la simple y pura estampa del amor maternal. El golpe de gracia final a las malas lenguas y a los prejuicios de la alta sociedad vino de la fuente más inesperada y respetada, la madre de Mariana, la abuela de Camila. Una mujer discreta y elegante de una de las familias más antiguas de Mindos, México, que hasta entonces se había mantenido en un silencio digno. Concedió una única y exclusiva entrevista a la periodista más respetada del país. En ella, declaró con una emoción contenida que estaba segura de que su hija, desde el cielo, bendecía esa unión. Dijo que Elena era la madre que la propia Mariana habría elegido para Camila y que el amor verdadero no sustituye, sino que multiplica, no borra el pasado, sino que construye un futuro sobre él, honrándolo. Con la bendición pública de la familia de su difunta esposa, los últimos muros de resistencia social se derrumbaron. Incluso la élite más reacia de la Ciudad de México tuvo que admitir que había algo extraordinariamente puro y poderoso en esa historia de amor, nacida del dolor y cimentada en el sacrificio y la dignidad. La boda se fijó, no en un gran salón de la capital bajo los focos de los medios, sino en una pequeña y hermosa iglesia en el corazón de San Miguel de Allende, el pueblo mágico donde Elena había pasado los veranos de su infancia. Sería una ceremonia íntima con solo 30 invitados, la verdadera familia, los amigos sinceros, las personas que habían visto más allá de las apariencias y las etiquetas sociales desde el principio. La boda se celebró en una mañana de primavera tan perfecta que parecía pintada por un artista. La pequeña parroquia de San Miguel Arcángel, con su icónica fachada rosa, estaba decorada únicamente con flores silvestres que Camila y Elena habían recogido juntas la mañana anterior. No había fotógrafos de revistas ni publicaciones en redes sociales, solo la luz del sol filtrándose por los vitrales y el murmullo feliz de sus seres queridos. Elena llevaba un sencillo pero elegante vestido de seda cruda que había pertenecido a su madre, modificado para ella. Alejandro, por su parte, había dejado en el armario sus trajes de miles de dólares y llevaba un simple traje de lino, luciendo más feliz y relajado que nunca. Pero fue Camila quien se robó el espectáculo. Llevaba un vestido blanco cosido a mano por Elena durante muchas noches de conversaciones y risas compartidas. Durante la ceremonia, cuando el sacerdote hizo la pregunta ritual de si alguien se oponía a la unión,
Un silencio expectante cayó sobre la iglesia. Y entonces la pequeña Camila levantó la mano. Por un segundo, el corazón de todos se detuvo. La niña se levantó de su asiento, caminó con determinación hacia el altar y del bolsillo de su vestido sacó un nuevo dibujo. Era una versión mejorada del que había sido destruido. Mostraba a Alejandro y a Elena tomados de la mano, a ella misma en medio de ambos, y sobre ellos dos ángeles sonrientes en el cielo, su mamá Mariana y una joven que todos supieron que era Sofía. Con una voz clara y fuerte que resonó en toda la iglesia, Camila declaró: «Yo no me opongo. Yo solo quiero decir que hoy no solo estoy ganando una nueva mamá, sino que mi familia en el cielo está de fiesta, porque el amor verdadero existe y las familias se construyen con el corazón, no solo con la sangre. Y sé que mi mamá Mariana y mi nueva hermana Sofía están sonriendo porque papá y Elena por fin son felices juntos». No quedó un solo ojo seco en la iglesia. El nuevo dibujo, el que reemplazaba al lienzo roto, se convirtió en el símbolo sagrado de una familia reconstruida, no de las cenizas de una, sino de la unión de dos historias de amor y pérdida, creando algo nuevo, más fuerte y más hermoso. Durante la recepción, celebrada en el jardín de una casona colonial, mientras los invitados reían y compartían historias, llegó una noticia que hizo el día aún más especial. El director del hospital infantil llamó a Alejandro para informarle que la Fundación Sofía Torres acababa de recibir la aprobación para financiar la construcción de un nuevo pabellón pediátrico de última generación. 20 niños que estaban en lista de espera para un trasplante de médula ósea ya estaban siendo preparados para recibir tratamiento gracias a los fondos. Era como si el espíritu de la hija de Elena estuviera presente, transformando su memoria en vidas salvadas, cerrando el círculo de dolor con un acto de creación y esperanza. Pero la sorpresa más grande e inesperada llegó casi un año después. Elena, a sus 54 años, descubrió que estaba embarazada. Los médicos lo calificaron de milagro médico, de una probabilidad entre 1.000.000. Pero para Alejandro y Elena no había duda de que era un regalo del cielo, una bendición de Mariana y Sofía, dos almas generosas que les enviaban una nueva vida para cuidar. El embarazo fue saludable y lleno de alegría. Camila estaba extasiada con la idea de convertirse en hermana mayor y pasaba horas hablándole al vientre de su madre, contándole al bebé todas las cosas maravillosas que harían juntos. La noticia del bebé milagro cautivó de nuevo al país, esta vez no con escándalo, sino con una profunda sensación de asombro y felicidad. El pequeño Mateo nació en una noche lluviosa de enero, con Camila sosteniendo la mano de Elena durante todo el parto, actuando como una pequeña pero valiente entrenadora. Cuando Alejandro sostuvo a su hijo por primera vez, un bebé sano y fuerte, con los ojos curiosos de su madre, lloró. Lloró como no lo había hecho desde la muerte de Mariana. Pero esta vez no eran lágrimas de dolor, sino de una gratitud tan inmensa y abrumadora que parecía que su corazón iba a estallar. Era la gratitud por una segunda oportunidad, por la familia que creía haber perdido para siempre, por el amor inesperado que había sanado todas sus heridas. Mateo no era un reemplazo de nadie, era la prueba viviente de que la vida, a pesar de todo, siempre encuentra un camino para florecer. 2 años más tarde, la familia se había mudado de la ciudad a una hermosa casa en las afueras, con un gran jardín y vistas a las montañas. La escena en una tarde de domingo parecía sacada de un cuadro. Camila, ahora una preadolescente de 9 años, le leía un cuento al pequeño Mateo bajo la sombra de un gran árbol, mientras Elena, embarazada de su tercer hijo, otro milagro que desafiaba toda lógica médica, pintaba en un caballete en el jardín. Había retomado su primera pasión, el arte,
y sus obras, que exploraban temas de maternidad, pérdida y renacimiento, eran ahora muy solicitadas por galerías de todo México. Había encontrado la manera de unir sus dos mundos, el del arte y el de la filantropía, donando las ganancias de sus ventas a la fundación. Alejandro, por su parte, había redimensionado su imperio. Había delegado gran parte de las operaciones diarias de su empresa para poder trabajar desde casa la mayor parte del tiempo. Había elegido la calidad de vida sobre la cantidad de beneficios, descubriendo que la verdadera riqueza no estaba en los informes de ganancias, sino en los momentos cotidianos. Enseñar a Mateo a dar sus primeros pasos, ayudar a Camila con sus proyectos de ciencias, o simplemente sentarse en el porche con Elena, viendo el atardecer. Había pasado de ser un CEO implacable a ser un esposo y padre presente, un hombre que finalmente entendía cuáles eran las verdaderas prioridades de la vida. Su transformación era la prueba de que el amor no solo une, sino que también mejora a las personas. La Fundación Sofía Torres, bajo la dirección apasionada de Elena, se había convertido en una de las organizaciones benéficas más importantes del país. En 3 años había financiado la investigación que llevó a 2 nuevos protocolos de tratamiento y había salvado directamente la vida de más de 80 niños. Cada familia salvada se convertía en parte de una red de apoyo más grande, una comunidad unida por la esperanza. Y cada niño que era dado de alta del hospital recibía un regalo especial, una impresión de un dibujo hecho por Camila, la artista oficial de la familia, con un mensaje escrito a mano que decía: «Nunca te rindas, el amor siempre gana. Sofía y todos los ángeles cuidan de ti». Isabela Reyes y Ricardo Morales se habían desvanecido en 1970. La irrelevancia. El perfil de Instagram de Isabela fue finalmente cancelado por la plataforma debido a las denuncias masivas por fraude y discursos de odio, y su carrera como influencer se extinguió. Ricardo, arruinado y deshonrado, vivía una vida mediocre en el anonimato, pero en la casa de la familia Vargas Torres sus nombres nunca se pronunciaban, no por rencor o por odio, sino porque se habían vuelto completamente insignificantes. Eran fantasmas de un pasado doloroso que ya no tenía poder sobre el presente vibrante y lleno de amor que habían construido. Su maldad había sido el catalizador, pero la historia que se escribía cada día era solo sobre bondad y redención. Una tarde de verano, mientras las luciérnagas comenzaban su danza luminosa en el jardín, Alejandro encontró a Elena en la sala, mirando un viejo álbum de fotos. Contenía imágenes de su vida anterior, ella dando clases en la UNAM, su boda con Ricardo y muchas fotos de su hija Sofía, sonriendo, siempre sonriendo. Pero en los ojos de Elena ya no había la sombra de una tristeza abrumadora, solo una serena gratitud. Gratitud por la vida que tuvo, por el amor que compartió y por cómo esa memoria la había llevado a la vida que tenía ahora. Alejandro la abrazó por la espalda, sintiendo al bebé moverse en su vientre, y comprendió la verdad más profunda de su viaje juntos. El dolor de sus pasados no había sido borrado, había sido transformado. Las pérdidas de Mariana y Sofía no habían sido olvidadas, sino honradas con nueva vida y nuevos propósitos. El dibujo destrozado por Isabela no había sido el final de nada, sino el violento y necesario comienzo de todo. De la destrucción había nacido la creación, de la crueldad había brotado una bondad infinita, de la superficialidad de las apariencias había emergido la sustancia del amor verdadero. Un millonario roto y una niñera con el corazón en duelo se habían encontrado y, en el proceso de sanarse mutuamente, habían creado algo mucho más grande que ellos mismos, una familia, un legado, un faro de esperanza. Cuando nació su tercera hija, una niña a la que llamaron Mariana Sofía,
En honor a las dos madres que los cuidaban desde el cielo, la familia parecía completa, o al menos eso pensaban. Unos años más tarde, Camila, ya una adolescente elocuente y compasiva, llegó a casa con una petición que lo cambiaría todo de nuevo. A través de su trabajo voluntario en la fundación, había conocido a una niña huérfana de su misma edad, enferma de leucemia, que había perdido a toda su familia. Camila, con una madurez que asombró a sus padres, les pidió si podían adoptarla, si podían darle la familia y el apoyo que ella necesitaba para superar la enfermedad. El círculo se cerraba y se abría de nuevo, demostrando que el amor, cuando es verdadero, no se divide, sino que se multiplica. La última escena de su historia, años después, los muestra a todos celebrando el 18º cumpleaños de Camila en el jardín de su casa. La joven, una hermosa fusión del recuerdo de su madre biológica y el amor incondicional de su madre del corazón, sostiene en brazos a su hermana adoptiva, Alba, cuyo cabello está empezando a crecer de nuevo tras la última sesión de quimioterapia, ya en remisión. Mateo y Mariana Sofía juegan con los perros que adoptaron de un refugio. Elena y Alejandro, con el cabello de ella ya completamente plateado y el de él con toques de gris en las sienes, se miran con el mismo amor del primer día, un amor que ha sido probado, fortalecido y multiplicado por cada desafío superado. En la pared del salón, enmarcado como la obra de arte más preciosa de la casa, cuelga el dibujo que Camila hizo para la boda. Aquel dibujo de 3 figuras se había convertido en el retrato de una familia de 7, con 2 ángeles guardianes en el cielo. Una familia improbable, forjada en la tragedia, pero hecha posible por la fuerza imparable del amor. Al final, el lienzo roto no había sido una catástrofe, sino un milagro disfrazado. Había revelado la verdadera naturaleza de la villana. Había desvelado el corazón de oro de la heroína y le había permitido al héroe ver más allá de las apariencias para encontrar su verdadero destino. Ese breve momento de crueldad había generado, como una reacción en cadena, toda una vida de bondad. Y mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo con los mismos colores de los crayones de una niña, la familia Vargas Torres le demostraba al mundo una verdad simple pero revolucionaria. El amor verdadero no tiene clase social, no tiene edad, no tiene convenciones. Solo tiene el coraje de aquellos que eligen amar a pesar de los obstáculos, de aquellos que construyen catedrales de afecto sobre las ruinas del dolor. Demostraban que la verdadera nobleza no reside en la sangre azul o en las cuentas bancarias abultadas, sino en un corazón que late por los demás, que encuentra la fuerza para perdonar y la generosidad para reconstruir. El dibujo destrozado había sido finalmente recompuesto, no con pegamento y cinta, sino con paciencia, compasión y un amor tan inmenso que era capaz de sanar cualquier herida. No era igual que antes, era infinitamente más complejo, más rico y más hermoso, como la vida misma cuando encuentra el valor de renacer. La vida en el chalet de las afueras se asentó en una rutina de felicidad tranquila y significativa. Los días ya no estaban marcados por las fluctuaciones de la bolsa de valores o los titulares de la prensa de sociedad, sino por los pequeños y monumentales hitos de una familia en crecimiento. El primer diente de Mateo, la primera palabra de Mariana Sofía, la primera vez que Alba, ya recuperada, llamó a Elena mamá con una voz tímida pero llena de convicción. Alejandro descubrió una alegría profunda en las cosas que antes habría considerado triviales. Construir castillos de bloques en el suelo, empujar un columpio en el parque, o simplemente observar en silencio cómo Elena, con una paciencia infinita, enseñaba a sus hijos los nombres de las flores en su jardín. Cada uno de esos momentos era un ladrillo más en la fortaleza de amor que habían construido, una fortaleza inexpugnable a las tormentas del mundo exterior.
Camila creció, y con ella, su vocación. La historia de la hija de Elena, Sofía, y el trabajo de la fundación dejaron una marca indeleble en su alma. Desde muy joven, mostró un interés profundo por la ciencia y la medicina, devorando libros y documentales con una curiosidad insaciable. No era una fase pasajera. En su cumpleaños número 16, en lugar de pedir un coche o un viaje a Europa, le pidió a Alejandro que le permitiera hacer voluntariado en el ala de investigación del Hospital de la Fundación durante el verano. Pasó esos meses no en fiestas, sino observando a los médicos, hablando con los jóvenes pacientes y aprendiendo sobre los complejos mecanismos de la enfermedad que había robado la vida de la niña que de alguna manera sentía como una hermana espiritual. Su camino estaba trazado, no por obligación, sino por una pasión ardiente. Su ingreso en la Facultad de Medicina de la UNAM, la misma universidad donde Elena había enseñado, fue un momento de un orgullo inmenso para toda la familia. Camila se destacó no solo por su brillantez académica, sino por su empatía. Sus compañeros y profesores veían en ella a una futura doctora que no solo trataría enfermedades, sino que sanaría almas. Se especializó, como todos esperaban, en oncología pediátrica. Durante sus años de residencia, pasaba noches enteras en el Sintosú, Hospital de la Fundación, a menudo consolando a padres que estaban viviendo la misma pesadilla que Elena había soportado años atrás. Se convirtió en un faro de esperanza, la encarnación viviente del legado de Sofía Torres, una promesa de que la lucha continuaría con una nueva generación de guerreros compasivos. La relación entre Camila y su hermana adoptiva, Alba, floreció en un vínculo de una profundidad conmovedora. Habiendo pasado por la enfermedad, Alba tenía una perspectiva única de la vida, una gratitud por cada nuevo día que contagiaba a todos a su alrededor. Mientras Camila se dedicaba a la ciencia, Alba encontró su vocación en el arte, al igual que Elena. Se convirtió en una talentosa pintora, y sus obras, llenas de color y de una vitalidad explosiva, eran una celebración de la vida y la resiliencia. Juntas, las dos hermanas organizaron una exposición benéfica que combinaba el arte y la ciencia, recaudando fondos para un nuevo programa de arteterapia para los pacientes de la Fundación. Eran la prueba de que de las más profundas cicatrices puede nacer la más exquisita belleza. Mateo, el primer bebé milagro, creció siendo un niño observador y sensible, con una sabiduría que parecía impropia de su edad. A diferencia de la energía extrovertida de sus hermanas, él poseía un mundo interior rico y complejo. No mostró interés ni en los negocios de su padre, ni en la medicina de su hermana. Su pasión era la música. Desde que sus dedos tocaron por primera vez las teclas de un piano, fue evidente que tenía un don. Componía melodías que eran a la vez melancólicas y esperanzadoras, piezas que parecían capturar toda la historia de dolor y redención de su familia sin necesidad de palabras. Alejandro, el hombre que una vez solo escuchaba los sonidos del mercado financiero, ahora pasaba horas en silencio, escuchando a su hijo crear magia, entendiendo que el verdadero legado no era un imperio, sino la libertad de sus hijos para seguir sus propias pasiones. Alejandro y Elena se aseguraron de que sus hijos crecieran con los pies en la tierra, conscientes de sus privilegios, pero definidos por su carácter. Cada fin de semana, la familia realizaba alguna actividad de voluntariado, ya fuera en un comedor social, en un refugio de animales o en el propio hospital de la Fundación. Les enseñaron que la verdadera medida de una persona no era lo que tenía, sino lo que daba. Vieron a su padre, el gran Alejandro Vargas, servir comida a personas sin hogar con la misma seriedad con la que presidía una junta directiva.
y vieron a su madre, Elena, sentarse en el suelo para jugar con niños huérfanos, dándoles el calor y la atención que ella misma anhelaba dar. Estos actos silenciosos de servicio fueron las lecciones más importantes que recibieron. Mariana Sofía, la más joven, creció para ser la luz y la risa de la familia. Llevaba sus nombres con una alegría natural, como si entendiera instintivamente que su existencia era un puente entre el pasado y el futuro. Era una niña curiosa, extrovertida y con un corazón enorme. Desarrolló un vínculo especialmente fuerte con la madre de Mariana, su abuela, quien veía en su nieta un eco de la hija que había perdido. Pasaban horas juntas y la abuela le contaba historias de la primera Mariana, no con tristeza, sino con un amor que celebraba su vida. A través de estas historias, Mariana Sofía mantuvo viva la memoria de la madre que nunca conoció, asegurando que su espíritu siempre fuera una parte integral y feliz del tejido de su extraordinaria familia. La familia instituyó una tradición anual. Cada año, en el aniversario de la muerte de Mariana y en el cumpleaños de Sofía, viajaban juntos. No eran días de luto, sino de recuerdo y celebración. Iban a la playa favorita de Mariana o al parque donde a Sofía le encantaba jugar y pasaban el día compartiendo historias, mirando viejas fotografías y liberando globos blancos al cielo. Era su manera de decirles a las dos almas que los observaban que no habían sido olvidadas, que su amor seguía siendo la base sobre la que se construía toda su felicidad y que sus cortas vidas habían generado una onda expansiva de amor que continuaba tocando y salvando a incontables personas. El dolor se había transformado plenamente en gratitud. Con el paso de los años, la Fundación Sofía Torres se expandió más allá de la Ciudad de México. Con la visión estratégica de Alejandro y el corazón de Elena, abrieron clínicas de diagnóstico temprano en comunidades rurales e indígenas de Chiapas y Oaxaca, lugares donde el acceso a la atención médica especializada era prácticamente inexistente. Financiaron unidades móviles que recorrían el país, llevando tratamiento y esperanza a los rincones más olvidados. El nombre de Sofía Torres dejó de ser el de una tragedia personal para convertirse en un sinónimo nacional de lucha, resiliencia y la promesa de que ningún niño tendría que enfrentarse a la enfermedad en soledad, sin importar su origen o su condición económica. Elena, aunque supervisaba la vasta operación de la Fundación, nunca perdió el contacto humano. Insistía en conocer personalmente a cada familia que ingresaba al programa principal. Se sabía de memoria los nombres de los niños, sus juguetes favoritos, sus miedos y sus sueños. Para esas familias, ella no era la esposa de un millonario ni una filántropa distante. Era simplemente Elena, una madre que entendía su dolor como nadie más podía hacerlo. Su presencia en los pasillos del hospital era una fuente de consuelo y fuerza. Se sentaba durante horas junto a la cama de un niño, leyéndole un cuento, o simplemente sosteniendo la mano de una madre aterrorizada, ofreciendo un silencio compasivo que valía más que 1000 palabras. Alejandro encontró una nueva pasión en su trabajo. Transformó Vargas Corp en un modelo de empresa socialmente responsable. Invirtió miles de millones en energías renovables, programas de educación para comunidades desfavorecidas y tecnologías para purificar el agua. Se dio cuenta de que el verdadero poder de su imperio no era generar riqueza para sí mismo, sino utilizarlo como un motor para un cambio positivo a gran escala. Sus antiguos socios de negocios, que al principio se burlaron de su ablandamiento, ahora lo miraban con una mezcla de asombro y respeto. Alejandro Vargas había dejado de ser un simple empresario exitoso para convertirse en un verdadero líder, un hombre cuya visión trascendía los balances financieros. Un día, un joven periodista que
escribía un reportaje sobre la fundación, le preguntó a Alejandro cuál consideraba que era el momento decisivo de su vida. Todos esperaban que hablara de su primer gran negocio o de la creación de la fundación. Pero Alejandro, con una sonrisa serena, respondió: «Fue una noche de noviembre, en mi antiguo penthouse, cuando vi un vídeo de 30 segundos en mi celular. En ese momento, mi mundo de cristal se hizo añicos, y por primera vez en mi vida pude ver con claridad lo que realmente importaba. La destrucción de un simple dibujo de papel fue el evento más afortunado de mi vida, porque me llevó a la verdadera riqueza». Sus palabras, sinceras y directas, resumían la paradoja que había definido su extraordinario viaje. El amor entre Alejandro y Elena envejeció como un buen vino, volviéndose más profundo, más tranquilo y más reconfortante con cada año que pasaba. Sus días ya no estaban llenos de dramas y revelaciones, sino de la belleza de la compañía compartida. Se les podía ver a menudo paseando por su jardín al atardecer, tomados de la mano, hablando en voz baja o simplemente disfrutando del silencio. Conocían tan bien el corazón del otro que las palabras a menudo eran innecesarias. Se habían convertido en el ancla y el refugio del otro. Dos mitades de un todo que habían encontrado en su unión no solo el amor romántico, sino la paz definitiva para sus almas cansadas y probadas por la vida. En su 20º aniversario de bodas, sus hijos les organizaron una fiesta sorpresa en la casa. No fue un evento grande ni ostentoso, sino una reunión íntima con las personas que habían sido parte de su viaje. Estaban allí la madre de Mariana, los viejos amigos que nunca los abandonaron y varias de las primeras familias que la fundación había salvado. Durante la celebración, Mateo se sentó al piano y tocó una composición que había creado para ellos. Una pieza que contaba su historia. Comenzaba con notas melancólicas y disonantes que representaban la pérdida y la soledad. Luego se transformaba en una melodía suave y vacilante que simbolizaba su encuentro, y finalmente explotaba en un crescendo triunfante y armonioso que era el sonido de su familia, de su amor. Mientras escuchaban la música, Alejandro tomó a Elena de la mano y la llevó a la sala, deteniéndose frente a la pared principal. Allí, iluminado por una luz suave, colgaba el dibujo que Camila había hecho para su boda. El papel estaba ligeramente amarillento por el tiempo, pero los colores seguían siendo vibrantes. Miraron las figuras dibujadas, ellos dos, Camila en medio, y los dos ángeles sonrientes en el cielo. Esa simple obra de arte infantil se había convertido en el mapa de sus vidas, el documento fundacional de su familia. Era un recordatorio constante de que de los fragmentos de un corazón roto se puede construir un mozafirmo de amor, y que la inocencia de un niño puede, a veces, ver la verdad con más claridad que cualquier adulto. El destino de sus antiguos atormentadores sirvió como un epílogo silencioso a su historia. Un día, mientras leía el periódico, Alejandro vio una pequeña nota en la sección de negocios. Ricardo Morales había sido finalmente arrestado por una estafa inmobiliaria, un final predecible para una vida construida sobre el engaño. En cuanto a Isabela Reyes, su nombre aparecía ocasionalmente en blogs de chismes olvidados, generalmente en relación con algún intento fallido de relanzar su imagen o vender algún producto de belleza de dudosa calidad. Se había convertido en una caricatura de sí misma, una reliquia de un mundo superficial que ellos habían dejado atrás hacía mucho tiempo. No sintieron alegría por sus desgracias, solo una distante indiferencia. Ya no formaban parte de su universo. Con el tiempo, la casa se llenó de nuevos sonidos, las risas de los nietos. Camila se casó con un compañero médico tan compasivo como ella y tuvieron 2 hijos. Mateo se convirtió en un compositor de renombre y aunque viajaba por el mundo, siempre volvía a casa al
santuario de paz y creatividad que sus padres habían creado. Alba se casó con un escultor y juntos abrieron una galería que promovía a artistas de comunidades marginadas. E incluso Mariana Sofía, la pequeña de la familia, encontró el amor y formó su propio hogar. El legado de amor de Alejandro y Elena no solo había reconstruido sus propias vidas, sino que se había multiplicado, creando nuevas ramas en el árbol genealógico que Camila había dibujado tantos años atrás. En el 70º cumpleaños de Alejandro, toda la familia se reunió en el jardín. El patriarca, ahora con el cabello completamente blanco, pero con la misma mirada intensa y un nuevo brillo de serenidad, observaba la escena. Vio a Camila hablando animadamente con un joven que había sido el primer receptor de un nuevo tratamiento desarrollado por la fundación. Vio a Mateo enseñándole a su sobrino sus primeros acordes en una guitarra. Vio a Alba y a Elena discutiendo sobre los colores de un nuevo cuadro. Vio a sus nietos corriendo por el césped, un torbellino de energía y alegría, y comprendió que su imperio no eran los edificios con su nombre, sino esa red de amor, de vidas entrelazadas que se extendía ante él. Elena se sentó a su lado, apoyando la cabeza en su hombro. «¿En qué piensas?», le preguntó suavemente. Alejandro tardó un momento en responder, con la mirada perdida en los rostros felices de su familia. «Pienso en el papel», dijo finalmente, «en cómo un trozo de papel puede ser tan frágil y tan poderoso a la vez. Un dibujo puede ser destruido en un segundo, pero la idea que representa, el amor que lo inspira, eso es indestructible. Puede ser roto, pero siempre, siempre puede volver a dibujarse, más grande y más hermoso que antes». Elena sonrió, entendiendo perfectamente. Su vida juntos era la prueba irrefutable de esa verdad. Habían tomado los pedazos rotos de sus pasados y los habían usado para crear una obra maestra. Camila, que los había escuchado, se acercó y los abrazó a ambos. Ahora era la directora del hospital de la fundación, una líder respetada y querida, pero para ellos siempre sería la niña que había insistido en que Elena era su familia. «Gracias», les dijo en voz baja, con una emoción que aún la embargaba después de tantos años. «Gracias por enseñarme que las familias no se encuentran, se construyen». Se construyen con paciencia, con sacrificio y sobre todo con el tipo de amor que elige quedarse, incluso cuando sería más fácil marcharse. En ese momento, el círculo estaba completo. La niña que había sido salvada por ese amor se había convertido en la guardiana de su legado. La historia de la familia Vargas Torres se convirtió en una especie de leyenda silenciosa en México. No una leyenda de escándalos y riqueza, sino una de resiliencia y amor. Se contaba en los pasillos del hospital, en las aulas de la universidad y en los hogares de las familias a las que habían ayudado. Se convirtió en un recordatorio de que, incluso en un mundo a menudo cínico y superficial, la bondad fundamental del espíritu humano podía prevalecer. Recordaba a la gente que la verdadera fuerza no radica en no caer nunca, sino en la capacidad de levantarse una y otra vez y de ayudar a otros a levantarse en el proceso, transformando el propio dolor en un faro para los demás. Mientras el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, pintando el cielo con tonos anaranjados y morados, un silencio confortable se instaló en el jardín. Las risas se suavizaron, convirtiéndose en conversaciones tranquilas. Uno de los nietos pequeños de Alejandro se acurrucó en su regazo, quedándose dormido al instante. El hombre que una vez pensó que lo había perdido todo, ahora sostenía en sus brazos la prueba tangible de que lo había ganado todo, y mucho más. Contempló a Elena, su compañera, su salvadora, su amor eterno, y vio en sus ojos el reflejo de una vida entera, una vida que había superado la tragedia,
para encontrar una felicidad más profunda de lo que jamás había creído posible. La Fundación Sofía Torres celebró su 30º aniversario. Para entonces, había ayudado a miles de niños y había contribuido a un aumento significativo en la tasa de supervivencia de la leucemia infantil en todo el país. Durante la gala de celebración, el orador principal no fue un político ni una celebridad, sino un joven que 20 años atrás había sido uno de los primeros niños en ser tratado en el hospital. Hoy era un prometedor biólogo molecular que dedicaba su carrera a erradicar la enfermedad que casi le quita la vida. Al final de su discurso, miró directamente a Elena y dijo: "La doctora Torres no solo salvó mi vida, me dio una razón para vivirla. Su legado no está en los edificios, sino en cada uno de nosotros". Alejandro y Elena vivieron una vejez larga y apacible, rodeados siempre del amor de su inmensa y ruidosa familia. Se convirtieron en los abuelos a los que todos acudían en busca de consejo, consuelo o simplemente un abrazo. Su casa era el epicentro de la familia, un puerto seguro al que todos sabían que podían volver sin importar cuán lejos los llevara la vida. Y a menudo, en las tardes tranquilas, se sentaban juntos en el porche sin necesidad de hablar, simplemente sosteniendo sus manos, dos almas que se habían encontrado en medio de la oscuridad y habían pasado el resto de sus vidas siendo la luz del otro. Su historia de amor no tuvo un final de cuento de hadas, porque no terminó. Simplemente continuó, transformándose y creciendo con cada nueva generación. Muchos años después, cuando ambos ya se habían marchado, sus hijos encontraron una caja de seguridad en el despacho de Alejandro. Dentro no había joyas ni acciones, solo dos cosas: el dibujo original que Camila había hecho para su boda, cuidadosamente preservado, y una pequeña caja de terciopelo. Dentro de la caja, sobre un lecho de seda, estaban los fragmentos triturados del primer dibujo, el que Isabela había destruido. Alejandro los había recuperado de la basura esa noche y los había guardado todos esos años. Junto a ellos, una nota escrita con su letra temblorosa de anciano: "Nunca olvides que la belleza más duradera es la que se reconstruye a partir de lo que se ha roto. Esto no son las ruinas de una tragedia, son los cimientos de un milagro". Y así, la historia que comenzó con un acto de crueldad y la destrucción de la inocencia terminó no con un punto final, sino con una elipsis de amor continuo. El legado de la familia Vargas Torres no se midió en millones de pesos, ni en edificios corporativos, sino en vidas salvadas, en vocaciones inspiradas y en una lección fundamental, transmitida de generación en generación: que el amor, en su forma más pura, es un acto de creación. Es la fuerza que puede tomar los fragmentos más afilados y dolorosos de la vida y unirlos para crear algo nuevo, algo entero, algo infinitamente más fuerte y más hermoso, no a pesar de las grietas, sino precisamente por ellas. El lienzo roto se había convertido en el testamento inmortal de su amor. La influencia de su historia trascendió las fronteras de su familia y su fundación. Universidades y escuelas de negocios comenzaron a estudiar el modelo Vargas, no como una estrategia financiera, sino como un caso de estudio sobre el liderazgo ético y la filantropía transformadora. Alejandro había demostrado que el éxito y la compasión no solo no eran mutuamente excluyentes, sino que podían ser increíblemente sinérgicos. Inspiró a una nueva generación de empresarios a redefinir el propósito de la riqueza, a ver sus fortunas no como un fin en sí mismas, sino como una herramienta poderosa para sanar las fracturas del mundo. Un concepto que nació no en una sala de juntas, sino en el corazón de un hombre que aprendió a amar de nuevo.
Elena, por su parte, dejó un legado académico y humano igualmente profundo. Años después de su retiro, la UNAM estableció la Cátedra Elena Torres de Humanidades, un programa dedicado a estudiar la intersección entre el arte, la historia y la resiliencia humana. Sus escritos sobre cómo las sociedades procesan el duelo a través del arte se convirtieron en textos de referencia. Pero para sus estudiantes, su verdadero legado era su ejemplo. Una mujer que enfrentó la oscuridad más profunda imaginable y emergió no con amargura, sino con una capacidad aún mayor para el amor y la empatía. Les enseñó que la verdadera sabiduría no proviene de los libros, sino de un corazón que ha sido roto y ha aprendido a sanar. Incluso la casa familiar se convirtió en un símbolo. Después de su partida, sus hijos la transformaron en la sede de un retiro para familias de la Fundación, un lugar donde los padres y los niños en tratamiento podían ir a descansar, a encontrar paz y a conectar con otros que entendían su lucha. Los jardines que Elena había cultivado con tanto amor se convirtieron en un espacio terapéutico. El estudio de arte de Alba se abrió para que los niños pudieran expresar sus miedos y esperanzas a través de la pintura. Y en el salón principal, el dibujo de la boda permaneció en la pared, recordándole a cada nueva familia que llegaba que la esperanza era real y que las familias, en todas sus formas, son el ancla más fuerte en cualquier tormenta. La historia de la familia a menudo era contada a los nuevos niños que llegaban al hospital, no como un cuento de hadas, sino como una historia real de valor. Les hablaban de una niña llamada Camila que amaba tanto a su niñera que su amor cambió el mundo. Les hablaban de una madre llamada Elena cuyo dolor se transformó en un escudo para proteger a miles. Y les hablaban de un padre llamado Alejandro que aprendió que ser fuerte no significaba no tener debilidades, sino tener el coraje de enfrentarlas. La historia les daba a los niños y a sus padres un lenguaje para su propia lucha, un marco de esperanza en el que podían creer, incluso en los días más oscuros. Los nietos de Alejandro y Elena crecieron escuchando estas historias, que se convirtieron en la mitología fundacional de su clan. Para ellos, sus abuelos no eran figuras distantes y famosas, sino la personificación del amor incondicional. Aprendieron desde pequeños que su apellido conlleva una responsabilidad, la de continuar el ciclo de bondad, la de usar sus privilegios para servir a los demás, la de honrar la memoria de Mariana y Sofía no con monumentos, sino con acciones. El legado no estaba escrito en piedra, sino que se vivía cada día, en cada pequeño acto de compasión, asegurando que la luz que sus abuelos habían encendido nunca se extinguiría. Una última anécdota, a menudo contada en las reuniones familiares, capturaba la esencia de todo. Años después de la boda, un periodista le preguntó a Camila, ya una doctora consumada, que recordaba del día en que Isabela Reyes rompió su dibujo. La mujer guardó silencio por un momento, pensativa, y luego sonrió. Recuerdo el sonido del papel rasgándose, dijo, pero lo que recuerdo con más fuerza es el sonido del corazón de Elena latiendo contra mi oído cuando me abrazó. En ese momento entendí que algunas cosas pueden romperse, pero otras, las cosas que realmente importan, como el amor de una madre, son indestructibles. Ese día no perdí un dibujo. Ese día me aseguré de ganar una familia para siempre. El imperio de Vargas Corp continuó prosperando, pero su misión había cambiado para siempre. En la entrada de su sede principal, Alejandro había reemplazado las típicas esculturas de arte moderno corporativo por una enorme instalación encargada a Alba. La obra, titulada Fragmentos, estaba compuesta por miles de pequeñas piezas de cerámica de colores, cada una representando a un niño ayudado por la Fundación. Vistas de cerca, las piezas parecían rotas e inconexas, pero al dar un paso atrás,
formaban la imagen de un árbol genealógico inmenso y floreciente, cuyas raíces se hundían en la tierra y cuyas ramas se extendían hacia el cielo. Era la filosofía de la familia hecha arte. De la fragmentación nace la belleza, de la unión la fuerza. La historia a menudo se simplificaba en los medios como la del millonario y la niñera, pero quienes la conocían de verdad sabían que era mucho más compleja y profunda. Era la historia de dos padres en duelo que encontraron consuelo mutuo. Era la historia de una niña que, con la sabiduría pura de la infancia, reconoció el amor verdadero mucho antes que los adultos. Era la historia de cómo la memoria de dos mujeres, Mariana y Sofía, se convirtió en una fuerza activa para el bien en el mundo. No era un romance entre clases sociales, sino una confluencia de almas destinadas a encontrarse para sanar juntas, y en el proceso, sanar a un pedazo del mundo a su alrededor. En la biblioteca de la casa, entre los volúmenes de arte de Elena y los libros de estrategia empresarial de Alejandro, había un estante especial. Contenía álbumes de fotos de cada año de su vida juntos. El primer álbum comenzaba con fotos de una boda sencilla en San Miguel de Allende. El último, décadas después, mostraba a una pareja de ancianos sonrientes, rodeados por una multitud de hijos, nietos y bisnietos. Al pasar las páginas, se podía ver el paso del tiempo, el cabello que se volvía gris, las arrugas que se profundizaban alrededor de los ojos. Pero una cosa permanecía constante en cada foto: la forma en que se miraban, una mirada de profundo amor, admiración y gratitud infinita por el milagro que habían construido juntos. Y así, la verdadera riqueza de Alejandro Vargas no se encontró en los balances de su compañía, sino en ese estante de la biblioteca. Se encontró en las risas que llenaban su jardín, en las manos de sus nietos, en el latido constante del corazón de Elena junto al suyo durante más de 50 años. La historia, que comenzó con la violenta destrucción de un dibujo, un acto destinado a separar y herir, se había transformado, por la alquimia del amor y la resiliencia, en una saga de unión, creación y esperanza. Demostró una verdad universal y eterna, que no importa cuán brutalmente se rompa el lienzo de nuestras vidas, con amor como pincel y coraje como pintura, siempre es posible crear una obra maestra aún más hermosa.